Le paso a don Ronnie, que es alguien, un invitado especial esta noche. ¡Excelente! Gracias. ¡Eso, Ronnie! Ok. Gracias por su aplauso. Ok, no les voy a quitar tanto tiempo. Creo que me dieron tiempo, pero vamos a darle. Edwin me pidió que era mi testimonio de este año y de cómo había sido. Y quiero empezar leyéndoles un salmo que para mí es súper importante. Creo que cada uno de ustedes tiene su historia con este salmo. Y es que es el Salmo 91, que dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declara lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Ok, creo que esta es la tercera cena que yo digo, que cuando yo en el 2024, yo tenía el presentimiento de que este año iba a ser el mejor año de mi vida. Es como cuando vas terminando un año y vos sentís ese presentimiento de que el siguiente año va a ser el mejor año de tu vida. Y vos sentís, y así lo sentís. Algunos de ustedes ya lo sienten en el 2026, yo definitivamente lo siento. Estoy bien entusiasmado el siguiente año. Y así fue. En el 2020 entramos al 2025 ustedes, y me tomé la tarea de irme un poquito más atrás en enero, en el 2025 de este año, y quiero contarles algunas cosas que me pasaron este año. Para empezar, empecé el año con que me tenía que ir de mi casa porque la estaban vendiendo las personas a las que se las estamos alquilando. Eso es una situación normal. Vos estás en un apartamento y te dicen, y si ocupamos que lo desaloje porque la amarga. Sí. Hasta ahí bien. Luego ustedes, sucede algo que no pensé que nos iba a afectar a nosotros en específico, pero este año cerró USAID. Y mi familia, la cabeza de la casa, el esposo de mi mamá, trabajó ahí por bastante tiempo. No sé cuántos años exactamente, pero más de sus 30 años tenía. Pierde su empleo, de cajón, y nos encontramos con el problema de que nos tenemos que cambiar de casa y no hay cómo pagar esa casa, porque los fondos estaban congelados en ese momento. Luego ustedes, yo terminé de hacer mi práctica en la iglesia y me doy cuenta ustedes de que la deuda, mi deuda estudiantil estaba tan alta ustedes que yo creo que yo jamás voy a ver, no, ojalá que yo voy a ver ese dinero algún día en mi vida libre para mí, pero era demasiado y contaba con un plan para pagarlo, pero no se dio por lo mismo que les cuento. Y terminé mi práctica sin trabajo. Había un rumor de que podía, pero no me podía guiar de rumores en ese momento. Además de eso, me enfermé terrible. Estuve como casi un mes enfermo. Eran fiebres que no paraban ustedes. Y yo me hice todos los exámenes a ver por haber, me los hice. Y ninguno de los exámenes indicaba cuál era la infección, ni nada. Entonces los doctores concluyeron que había una infección, pero era silenciosa y podía ser en el riñón. Entonces, eso significaba que tenían que hacerme un examen del riñón más adentrado, cosa que yo no quería porque no teníamos el dinero para eso. Y de paso, ustedes, el año termina con que mi abuela fallece, hace poco. Entonces, no fue el año más bonito ni el más el que yo pensé que iba a ser, pero yo les quería contar 3 acciones que mantuve constantes en ese proceso y cada una de esas etapas. Primero que todo, ustedes, yo creo que esto no es la primera vez que me escuchan decirlo, es que gracias al Señor me dio a mí el talento de poder alabar. Pero eso es un talento que cada uno de ustedes tiene, alabar.
Cuando yo digo alabar, no necesariamente me refiero a cantar, ni a escuchar una canción y bailar o aplaudir, que todas esas son expresiones de alabanza, pero la alabanza realmente es reconocer las proezas y esas cosas gigantes que hace el Señor en tu vida en todo tipo de momentos. Me acuerdo que habíamos ido a un retiro nosotros de alabanza y ese fue el ejercicio que hicieron. Dijeron, cada uno de ustedes va a aprender realmente qué es alabar, porque aquí estamos sin instrumentos, estamos sin nada más que sus voces y no los quiero cantando. Entonces cada uno dijo algo. Entonces, por ejemplo, Señor, yo te alabo porque eres fiel. Señor, yo te alabo porque eres grande y no hay circunstancia más grande que ti. Señor, yo te alabo porque cuidas de los detalles. Señor, yo te alabo porque eres mi refugio, mi guardador y mi Padre. Esas personalmente eran mis alabanzas en ese momento. Especialmente ustedes que eran mi refugio. Las personas que somos visuales nos imaginamos un refugio como un lugar, tal vez debajo de un árbol, mientras está lloviendo. Pero estás en un lugar bien calentito ahí, aunque la lluvia no para, pero estás en un lugar seco, calentito. Y eso para mí es mi relación con el Señor. Cada vez que le abro esa puerta, o cada vez que estoy en una de estas circunstancias que le estuve diciendo, procuré alabarlo diciendo que Él era mi refugio. La segunda acción que mantuve constante este año fue la gratitud, dar gracias. Y especialmente este último mes hemos estado diciendo gracias por esto, gracias por aquello. Y dar gracias a ustedes, una vez que vos empezás a alabar, dar gracias viene como por consecuencia. Porque ya empezaste el ejercicio de decir, Dios, ¿cuáles son tus grandezas? Bueno, eres fiel, gracias por ser fiel. Gracias por ser mi refugio, gracias por ser mi guardador en la incertidumbre, Padre, te doy gracias. Porque aunque no tengo respuestas seguras y realmente no hay una voz del Señor que, hay gente que le escucha, no voy a decir que no. Pero en mi caso, ustedes, la respuesta del Señor no fue como, Ronnie, esto tenés que hacer, esto y esto vas a hacer para poder salir de esa situación. No. Lo que hice fue alabar y dar gracias. Y cuando ya empezás a alabar, rapidito empezás a reconocer esa lista de bendiciones que el Señor te ha concedido. Un ejemplo de las bendiciones en mi vida ahorita. El Señor me ha permitido tener un noviazgo que me ha ayudado a madurar, a identificar el amor del Señor, que me impulsa a ser mejor. Gracias, Sarita. Gracias. Tener un trabajo que me deja servir sin interrupciones la mayoría del tiempo. Tener un grupo de amigos y un círculo de hombres en el cual nos damos ánimos y palabras vivas del Señor. Y tener el apoyo de mis padres y mis líderes en circunstancias adversas y de bendición. Así que gracias a los líderes que han estado pendientes de mí en todo este proceso. Y la tercera acción que mantuve constante este año fue servir. Este año tengo que confesarles que el servicio se intensificó de la nada. No fue algo que yo planease y creo que nadie planea eso conscientemente. El Señor ya lo tiene planeado. Especialmente los que sintieron que su servicio este año fue más grande, o que su esfuerzo este año fue más grande y las circunstancias fueron terribles, no creo que sea casualidad. El Señor nos pone en esos lugares en específico. Y este año justamente se abrieron bastantes puertas de apoyo en las que yo identifiqué en donde yo podía apoyar, en donde entraban mis talentos y los tomé, pero confieso que no quería, porque como les digo, las circunstancias no nos inspiran a eso. Sin embargo, los tomé y me he dado cuenta de una promesa que se ha cumplido por parte del Señor, y es de que si yo cuido sus cosas y yo cuido las responsabilidades que Él me da, de alguna forma ustedes, y no voy a tratar de explicar cómo el Señor maneja sus asuntos, Él se encarga de las tuyas y ni cuenta te das hasta que ya están hechas y ya está solucionado eso. Aprendí también, y que esto sí lo quiero añadir bastante, que no estoy diciendo que porque vos sirvas los problemas se te van a acabar, porque más bien a veces hasta se pueden intensificar o probablemente tengas que pedir ayuda para ello. Pero en medio de ese proceso uno aprende a servir sin esperar
nada cambia, sino más bien empieza el sentimiento de querer agradar al Señor en esas circunstancias. Y gracias al Señor, desde mi servicio en mi pequeña oficina, en el cubículo a veces de la batería o en los grupos de GBC, el Señor me ha dado la oportunidad de presenciar el servicio de cada uno de ustedes. Hace poco hablaba del servicio. Se fue. Se fue. Se la voz de trueno, papá. Hace poco hablábamos de lo influencia que es Alejandro, para mí en específico, en los momentos de servicio, incluso ahorita está sirviendo. No para. ¡Espérate, Poco también puedo ver cómo Sarita en su lugar nos manda todos los materiales bien detalladitos, y el que le quite un punto a eso ni quiera Dios. Puedo ver como cada uno de ustedes, Edwin también, cuando dice lo de las baleadas, sé que es algo con propósito, no es una salida solo para chilotear, sino que es con propósito. Ángel también ha tenido una parte fundamental en el servicio. Lesbi también, súper importante en mi vida. Elías también, definitivamente. Quique también, con sus palabras, ministra. En conclusión, ustedes, el Señor me permitió ayudar, pero también ver cómo es que funciona todo, y ver que cada uno de ustedes es un testimonio de servicio, y cada uno de ustedes mantiene esa constancia. Y más de ver que su servicio, que es importante, yo veo que el Señor está obrando en la vida de cada uno de ustedes, los que mencioné y los que no mencioné también. Detrás de ese servicio, el Señor está moviendo cada pieza de esa circunstancia en la que ustedes están pasando. Porque lo hizo en la mía, y les voy a contar por qué. ¿Se acuerdan todo lo que les dije al inicio? Todos los problemas que les dije al inicio. Pues este año ustedes lo terminé así. El Señor, en primer lugar, el Señor se encargó de que no nos tuviéramos que mover de casa. Algo pasó, usted, yo no sé, los dueños iban a pagar, se los juro, y nosotros ya habíamos metido todo en cajas. Incluso hasta ya habíamos encontrado la casa donde nos íbamos a ir. La casa esa donde nos íbamos a ir no tenía techo, había que construir uno. Pero era mala casa, era una casa muy bonita, nada más que ocupaba renovación exagerada, lo cual no me iba a permitir seguir trabajando donde estaba porque tenía que meter mano. Pero el Señor se encargó de que esas personas no compraran la casa. Entonces, no sé por qué, seguimos esperando la razón, pero igual no me interesa la razón. En segundo lugar, ¿se acuerdan que les dije que USAID cerró y perdimos como la entrada de más fuerte de la casa? Pues a pesar de haber perdido el empleo, no nos ha hecho falta absolutamente nada, ni a mí, ni a mis hermanas, y el Señor se encargaba de poner trabajos en la casa, independientemente de si son a plazo o corto plazo. Nunca, desde el periodo que cerró USAID hasta el día de hoy, solo fueron un mes que no hubo trabajo, y ese mes el Señor suplió, y como que si no hubiese cerrado. En tercer lugar, no tenía un empleo, pero ahora sí, el Señor abrió las puertas en Vida Abundante para trabajar en Comunipa. Así que no me quedé sin trabajo al final. Por último, me enfermé bien feo, pero el Señor me sanó. Y sigo sano en el nombre de Jesús. A pesar de que tengo un dolorcito de garganta, pero estoy sano. Por penúltimo, la deuda que tenía, que se me olvidó contarles que si yo no pagaba esa deuda de ustedes, yo no podía ni graduarme ni recoger mi título en un buen rato. Entonces no podía, era un documento que tenía pendiente en la iglesia, que agradezco a la iglesia por haber tomado ese riesgo conmigo. Estoy muy agradecido.
Pero les cuento, lo voy a hacer aquí público. Creo que los de mis jefes ya saben. Pero no sé cómo ustedes, porque yo no fui. Estoy seguro que mi mamá tampoco. Alguien se dio cuenta que yo tenía esa deuda en la iglesia. Y un día, un domingo que estábamos trabajando normal, se acercaron unos hermanos del Ministerio de Alabanza. Me dieron un sobre ustedes con la mayoría de la deuda, no, completa, creo yo, completa de la deuda que yo tenía en la universidad. Y solo venía el recibo, o sea, no venía el dinero, venía el recibo que decía que ya habían pagado toda la deuda. Y yo cuando lo vi, yo no me la creí. Yo creí que era broma, porque era una suma muy grande. Y en esa carta venían los nombres de todas las personas que habían aportado su granito de arena para que me pudiera graduar. Y habían hermanos ahí que yo jamás había hablado con ellos. Había gente ahí que ni conocía hasta que ellos mismos, hasta el día de hoy, este último domingo, una hermana me dijo que había orado por eso y que había puesto su granito de arena. Entonces son personas que yo no conozco, pero ellas me conocen a mí porque me han visto. Y si eso no fuera poco, ustedes, unas semanas después de eso, esas mismas personas recaudaron para pagar toda mi graduación. Por último, el fallecimiento de mi abuela. El Señor sigue sanando mi corazón y el de mi familia. Y aunque es un proceso nuevo y doloroso, yo no dudo que lo volverá a hacer. No dudo que Él va a volver a sanar, no dudo que Él va a volver a dar respuestas, no dudo absolutamente nada de su poder. Y los animo a los que también empiezan este nuevo año diciendo que el 2026 va a ser mi año, que sigan pensando así, pero que dentro de ese pensar, si algo llega a pasar, porque en este mundo van a haber problemas, van a haber aflicciones, y van a haber un montón de cosas que nos van a sacar de nuestras casillas, recordar, al menos yo se lo puedo decir con certeza, que el otro año voy con esto, seguir alabando, seguir agradeciendo y seguir sirviendo en lugares donde se me necesita. No porque quiero algo de regreso del Señor, sino porque lo quiero agradar. Y los animo este otro año a que nos propongamos hacer estas 3 cosas, y les prometo a ustedes que Él les va a dar respuesta, Él les va a dar esa salida. Solo esperen en Él, que Él, como dice el Salmo, que lo voy a volver a leer, esa última parte en específico, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu lugar. Así que el Señor siga siendo nuestro refugio, siga siendo nuestro Padre, y sigamos alabando, agradeciendo y sirviendo. Gracias.